Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Te voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, y también que abra su Biblia en Génesis, marque su Biblia ahí en Génesis capítulo 5. Vamos a estar viendo dos pasajes de la Escritura que nos hablan de un personaje que se llama Enoc. Recuerda, el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de estos hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres ordinarios, conocieron a Dios. Dios es un Dios extraordinario, y estos hombres y mujeres ordinarios hicieron cosas extraordinarias. Y Dios nos ha llamado a usted y a mí a conocerle a Él, para que nuestra vida pueda ser una vida, no una vida ordinaria, sino una vida extraordinaria para la gloria de Dios. Usted y yo somos personas ordinarias, con debilidades, con defectos, pero déjeme decirle, cuando usted conoce al Señor Jesucristo y le entrega su vida y comienza a vivir una vida de fe, como lo que está hablando el autor de Hebreos, usted puede tener un caminar extraordinario con Dios. Así es que usted y yo podemos vivir de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos llamados a vivir una vida extraordinaria, y quiero desafiarle en esta tarde a que nosotros digamos: Señor, tú pudiste usar. Es más, ¿se acuerdan que el Señor utilizó al asno o a la asna de Balaam? Si tú pudiste utilizar a un asno, Señor, ¿me puedes utilizar a mí? Yo les di mi testimonio a los varones que estuvimos en el campamento. Yo fui corrido de la high school 2 veces. 2 veces me sacaron del high school. Mi papá me decía que yo era un reprobador, que no podía, que era un bueno para nada. Claro, mi papá me amaba y quería animarme, pero la manera de animarme era aplastándome, ¿no? Y claro, ahora lo entiendo, pero en ese momento me hacía sentir mal. Pero Dios tuvo misericordia de un muchacho de 18 años perdido en el mundo, perdido en la rebeldía, y ahí el Señor me alcanzó y el Señor transformó mi vida para su gloria. Un hombre, un joven con fallas, con defectos, y un hombre aún con fallas y defectos, pero que quiero agradar a mi Señor, y quiero que Él haga cosas extraordinarias en mi vida, no para mí, para su gloria. Escucha, vamos a leer Hebreos 11 primeramente, los versos 5 y 6. Si nos ponemos de pie un momento, vamos a darle reverencia a la palabra de Dios en esta tarde. Y dice Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6, las siguientes palabras: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a Génesis capítulo 5, porque Génesis capítulo 5 nos deja ver un poco más acerca de la vida de este hombre que dice que caminó con Dios, y 3 veces en ese verso dice que fue traspuesto para no ver muerte. En un momento vamos a explicar qué quiere decir esto de que fue traspuesto para no ver la muerte. Y en Génesis capítulo 5, en los versos 18 al 24 dice lo siguiente: vivió Jared 152 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años e engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué? Y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? Desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Y Señor, queremos pedir en este día que tú hables a nuestro corazón. Señor, queremos abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Señor, tú conoces cada corazón en esta tarde. Tú conoces mi corazón y sabes la necesidad que yo tengo, Señor, como sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, te pedimos y queremos darte permiso de que hables con tu potente voz a través de tu palabra y de la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Génesis capítulo 5 presenta a los descendientes de Adán y constantemente nos recuerda esa pequeña frase: vivió tantos años y murió. Y esto es un recordatorio constante de lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén. De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios es un Dios de verdad. Él habla verdad. Y Él lo hacía por amor y por decir: yo soy autoridad aquí, puedes comer de todo menos de este. Pero Satanás, la serpiente que aparece ahí en Génesis 3, viene y dice: no morirás. La mentira. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con los fariseos, ahí en Juan capítulo 8, y les dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, él ha sido un homicida y es mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y yo, porque les digo la verdad, me quieren matar. Aquí encontramos un contraste tremendo entre lo que Dios habla, verdad y vida, y entre lo que Satanás ofrece, que es mentira y muerte. Muchas personas están viviendo con vidas vacías, sin sentido, sin propósito, y tratan de llenarlas con algo, porque nuestra vida necesita estar llena, nuestra alma necesita estar llena y tener algún propósito. Y cuando no hay propósito y cuando hay vaciedad en nuestro corazón, necesitamos llenarlo con algo. Y entonces buscamos las formas de llenar nuestra vida, es a través de la borrachera, a través de las fiestas, a través del dinero, a través del poder, a través de drogas, con placer. Pero cada vez que nosotros nos hundimos más en drogas y placer, y buscando poder y buscando todas estas cosas, nos damos cuenta que seguimos vacíos y nada de eso satisfaces. Satanás te quiere engañar como engañó a la primera pareja. El diablo te quiere mentir y te quiere hacer pensar que esas cosas van a llenar tu vida, y vas a seguir buscando todas esas cosas y vas a seguir vacío y no vas a encontrar propósito ni vas a encontrar satisfacción para tu vida. El Señor Jesucristo, Él te habla verdad. El diablo te ofrece pecado y muerte. Jesucristo te ofrece perdón y vida. Al final del capítulo 4 de Génesis encontramos los descendientes de Caín. Y entre los descendientes de Caín había uno que se llama Lamec. Y Lamec, nos dice la palabra de Dios que en Lamec había violencia, maldad, inmoralidad. Él fue el primero que tuvo 2 esposas. Qué loco, ¿verdad? 2 suegras, imagínense nomás. Todas estas cosas que aparecen ahí en el capítulo 4 de Lamec. Pero también en el capítulo 5 encontramos la descendencia de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y luego Enoc. Séptimo desde Adán. Ay, híjole, me acordé.
Wow. Me acordé, 7 generaciones y el séptimo es Enoc. Enoc quiere decir dedicado a Dios. ¿Y sabe una cosa? Enoc, en medio de una cultura de maldad y violencia, dice la Biblia que caminó con Dios y fue llevado por Dios para no ver la muerte. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! Piense usted, la paga del pecado es ¿qué? La muerte, pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Y Enoc fue una persona que pudo experimentar la verdad de Dios, se relacionó con Él, le creyó a Dios, caminó con Él y experimentó que hay perdón y vida eterna y no hay muerte. Y Enoc nos habla a nosotros en este día un testimonio tremendo, 3 formas en que Enoc caminó con Dios. En primer lugar, caminó con Dios agradando a Dios. Si usted ve el capítulo Hebreos 11:5, dice al final del versículo que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Enoc complació a Dios. Ahora escuche, cuando hablamos de esta palabra que es complació a Dios, solamente hay 2 veces más en la Biblia donde aparece esta palabra. ¿Saben con quién? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Solamente en el Señor Jesucristo se utiliza esa palabra, en su bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado en que tengo toda mi complacencia. Y se utiliza con Enoc, que dice que él agradó a Dios, es decir, complació a Dios. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Enoc? ¿Por qué él pudo complacer a Dios si vivía en medio de una generación donde dice vivió y murió y vivió y murió y vivió y murió, y un recordatorio de la paga del pecado, y la violencia cada vez iba más en aumento y la inmoralidad iba más en aumento a tal grado de que, que 2 generaciones después, Matusalén, y después de Matusalén vino, ¿quién vino después de Matusalén? Ya ven, no me acuerdo. Y después vino Noé. Es más, después de Matusalén vino Noé. 2 generaciones después de Enoc vino la destrucción del mundo, porque Dios dice no va a comparecer mi alma, porque el deseo y los designios del corazón del hombre hay de continuo solamente el mal. Y dijo Dios, no va a contender mi alma con el espíritu del hombre, por tanto serán sus días 120 años más. Y en 120 años después trajo el diluvio. Dios estaba ya cansado, le dolía. Qué maravilloso, esas palabras son tremendas. Le dolió en su corazón. Dios se dolía del pecado. Escucha, amigo, amiga, que vienes este día cargado de pecado en una vida que te está arrastrando hacia aquellas cosas. Dios está doliendo por ti. Dios se duele por ti. No es que Dios te esté buscando a ver dónde estás para caerte con juicio. No, Él le duele la condición en la que estás, como le dolió en aquel entonces la condición en la que estaba el hombre. Y dijo, voy a rehacer, les voy a dar una nueva oportunidad a través de salvar a una familia y que esta familia vuelva a poblar la tierra. Pero desgraciadamente esa familia también volvió a fallar, porque el problema no es el quererse portar bien, el problema está en el corazón del hombre. Jesucristo tenía que venir para cambiar tu corazón. Dale este día tu corazón a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Enoc? Dice la Biblia que tenía 65 años y entonces engendró a Matusalén. Ahora escuchen, después de la caída de Adán, la moralidad de la tierra iba cada vez peor. Ahora, lo que sucede cuando nace Matusalén, como dice en Génesis capítulo 5, versos 21 y 22, ya lo desmarqué. A ver, ahora regresa a Génesis 5, está al principio de la Biblia. El 21, casi siempre, ¿verdad? 21 y 22, 65 años y engendró a Matusalén. Cuando tenía 65 años, algo sucedió en la vida de Enoc que transformó su forma de ver la vida. Dice que engendró
a Matusalén. Llegó un punto crítico en la vida, un punto crucial en la vida de Enoc que le hizo pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Y mucha gente regresa al Señor, muchos jóvenes que se apartan del Señor en sus años de juventud, después del high school, y que se van a la universidad y que se apartan ahí andando en el mundo por un tiempo, y luego les da pena regresar. ¿Pero cómo voy a regresar si ya estoy aquí? Y después se casan fuera de la voluntad de Dios y pasan muchas cosas, y después tienen un hijo y se dan cuenta y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora tengo un alma eterna en mis manos, ¿qué le voy a enseñar? Y entonces cuando dicen, voy a regresar a lo que me enseñaron mis papás, y regresan al Señor. Enoc, cuando vio aquel bebé que tenía, que le puso, después de ti viene el juicio, Matusalén, tuvo esa experiencia de conversión. En ese momento, esa experiencia, ese punto de crisis, ese punto crucial en la vida hizo que Enoc conociera a Dios. Déjame decirte, tal vez tú estás pasando por una situación similar, un momento difícil, un momento crítico en tu vida, un momento crucial, y no sabes qué hacer. Tal vez es pérdida de trabajo, tal vez es la situación financiera, tal vez es alguna situación con algún familiar, tal vez es tu vida que la estás viendo que te está hundiendo cada vez más y más en diferentes cosas, en las adicciones, en la pornografía. Yo no sé, pero tú sabes lo que está pasando en tu vida. Tal vez esta mañana es el punto crítico donde te encuentras allí en el fondo del hoyo, y déjame decirte, ese es un punto donde Dios quiere encontrarse contigo para que tú puedas tener una experiencia de conversión. Y lo que sucedió en la vida de Enoc es que esta situación hizo que pudiera tener un encuentro con Dios y un momento de conversión, porque dice aquí que tenía 65 años y engendró a Matusalén, y después de engendrar a Matusalén dice, y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Ese momento fue el punto donde Enoc pudo experimentar ese punto de conversión. Ahora escuchen, la Biblia dice, ¿pueden andar dos juntos sin que se pusieran de acuerdo? ¿No dice la palabra de Dios así? ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? La palabra ponerse de acuerdo es muy interesante. ¿Sabe cuál es esa palabra? Confesar. Confesar quiere decir ponerse de acuerdo. Es decir, en ese encuentro que tuvo Dios con Enoc, le dijo, Enoc, tú eres un egoísta. Y Enoc dijo, sí, Señor, soy un egoísta. Enoc, eres una persona violenta. Y Enoc dijo, sí, Señor, soy una persona violenta. Enoc, vives en medio de un pueblo pecador. Sí, Señor, vivo en medio de un pueblo pecador. Eres un pecador. Sí, Señor, soy un pecador. Y Enoc se puso de acuerdo, es decir, reconoció lo que Dios le estaba diciendo, pero eso hizo que cuando Enoc reconociera y confesara, pudiera tener una experiencia de conversión. Juan 1:9 dice, si confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios, ponerse de acuerdo con Dios es lo que tú dices, Señor, yo lo creo. Y ahí, en ese punto de conversión, en ese momento, Enoc confesó, se puso de acuerdo con Dios. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjeme preguntarte esta tarde, ¿estás dispuesto a ponerte de acuerdo con Dios y comenzar una vida nueva, completamente perdonado por la sangre de Jesucristo, completamente limpio y perdonado por la sangre de Jesucristo? Escuche, usted y yo vivimos en una sociedad que cada vez está peor. El esposo del presidente de Dinamarca, ¿alguien leyó esto esta semana? Con la cumbre que hubo de líderes del grupo de los 7, y llegaron todos los presidentes de los países más poderosos, y el presidente de Dinamarca llevó a su esposo, y entonces el esposo fue con las primeras damas de los otros 6 grandes del mundo. ¿Qué es eso? A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y cuando nosotros leemos el libro de Romanos, dice, Dios los ha entregado a la perdición de su mente.
Estamos viviendo en una época de perversión, estamos en una época donde todos los valores están volteados, pero déjeme decirle esta mañana, así como Enoc vivía en medio de una sociedad perversa, usted puede tener un encuentro con Dios. Y usted puede encontrarse con Dios y agradar a Dios sin importar lo que la gente diga, porque ahora tenemos que ser politically correct. Tenemos que estar de acuerdo con lo que dicen los demás. Entonces, yo ya no puedo hablar de esto porque se me va a voltear a mí. Escuche. Enoc agradó a Dios sin importarle lo que le iban a decir los demás. No solamente Enoc agradó a Dios, Enoc adoró a Dios. En el verso 22 de Génesis 5 dice que Enoc caminó fielmente con Dios. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Caminó fielmente con Dios, es decir, se acercó a Dios y lo adoró fielmente. ¿Quién le enseñó a Enoc lo que era caminar con Dios? Qué tremendo, es una pregunta. ¿Sabe que una vez me puse unas líneas, puse Adán vivió 962 años y murió 960 años. Puse una línea de Adán y después puse a Set, después a Enos, a Cainán, a Mahalalel, y puse toda una línea de cuántos años vivió cada quien, y que me voy dando cuenta de que Enoc tenía Adán tenía 687 años cuando Enoc tenía 65, es decir, Adán estaba vivo y todavía le faltaban casi 300 años para morir. Cuando estaba en una reunión familiar con Enoc, le dijo: Enoc, déjame platicarte lo que es el huerto del Edén. Y caminamos con Dios. Tu abuela y yo, tu tatarabuela de hace 7 generaciones y yo caminamos con Dios. Qué maravilloso es ver todas estas cosas tan tremendas. Digo, yo no sé si así pasó, pero me gustaría imaginarme que así pasó, ¿verdad? Que Adán fue el que le dijo a Enoc lo que significaba caminar con Dios. Y Enoc caminó con Dios con devoción. La palabra de Dios aquí, Juan 1.7 dice: si andamos en luz, primera de Juan 1.7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos caminar con Dios, usted y yo podemos caminar con Dios con devoción. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es tan importante cada que recalcamos ese tiempo devocional. ¿Qué es ese tiempo devocional? Es un tiempo que dedicas cada día a estar en la presencia de Dios, a leer la palabra de Dios y a orar. Ahora, ¿por qué? Porque entre más tú estás en la palabra de Dios, más estás cerca de Dios, más caminando con Dios, más lleno de Dios, más sabes lo que Dios quiere. Y en el momento que viene el enemigo y te ataca, en ese momento tú sabes que es el enemigo. En el momento que viene la tentación y cae sobre tu mente, en ese momento puedes decir: Señor, sujeto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, y puedes estar caminando con Dios porque lo estás haciendo con devoción, porque has determinado en tu corazón de apartar un tiempo en el día para pasar tiempo con Dios, con devoción. Y no solamente con devoción, con santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. El libro del Éxodo, cuando Dios le da a Moisés las instrucciones de la vestimenta del sacerdote, dice que se tenía que poner una placa que dijera santidad a Jehová. Y todo lo que involucraba las vestiduras del sacerdote, todo era apartado. El aceite de la unción tenía que ser único. Nadie podía usar de ese aceite de la unción. Era apartado, era separado. Y la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Usted seguramente tiene en su casa una vajilla que no saca más que cuando viene en momentos especiales. Déjeme decirle, esa vajilla que usted tiene ahí de oro y que es con los filitos de oro, que la tiene bien guardadita, no la va a sacar todos los días, ¿verdad? La va a sacar únicamente en eventos especiales. La tiene apartada, la tiene santificada. Dios lo tiene a usted y a mí apartados y santificados para Él. Somos para Él, nos creó para Él y para sus propósitos, y nos ha llamado a santidad. Por eso nos pide que seamos santos como Él es santo. Para caminar con Dios, entonces le tenemos que decir sí a Dios y no al pecado. Cuando le dijeron: Enoc, échate para acá, ven. Enoc, échate para acá, mira, échate esta Budweiser conmigo. This bot's for you. Y Enoc dijo: no puedo, estoy caminando con Dios. Escucha, no le dijo: no puedo porque mi religión me lo prohíbe. Qué tontería.
Mi religión no me prohíbe nada. 4 cosas me prohíbe mi religión. Si es que tengo religión, porque no tengo religión, tengo una relación con Dios. ¿Qué me prohíbe mi religión? 1, ser idólatra. Ándale. ¿Qué tal? El Real Madrid. Estoy pisando callos. Bueno, yo también pisé los míos, así es que, ¿no? Dejo todo y dejo al Señor porque tengo mis idolitos, ¿no? Inmoralidad sexual, comer sangre y ahogado. Son las 4 cosas que aparecen en Hechos capítulo 15. Todo lo demás, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces echarse una Budweiser no está mal, no es pecado. A ver, échenle, ¿qué dicen? Lo que la Biblia condena es la borrachera, ¿verdad? Pero escuche, yo he decidido no darle pie al enemigo. Entonces decidí no tomarme una Budweiser, ni media, ni nada, porque quiero agradar a Dios. Estoy muy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Estoy caminando con Dios. No puedo, ¿por qué? No quiero, porque estoy caminando con Dios y eso me estorba en mi caminar con Dios. Eso me estorba en mi caminar con Dios. Lo estás decidiendo por ti, no porque te lo imponen o porque te ponen reglas en la iglesia. Y aquí en esta iglesia nadie baila. Y aquí en esta iglesia nadie toma. Y en esta iglesia nadie escucha música del mundo. Y ay de aquel que vaya al cine, escucha. No te vamos a imponer reglas. Por más reglas que impongamos, si tu corazón no está con el Señor, no importa todo lo que te digan. Si tú caminas con Dios, tú vas a aprender, tú vas a saber lo que es caminar con Él, vas a identificar aquellas cosas que afectan tu espíritu y tu caminar con Dios. Tenemos que caminar con santidad. Y en tercer lugar, Enoc hizo esto, proclamó a Dios. Mire, vaya ya al final de la Biblia en el libro de Judas. Judas está denunciando, ¿se acuerda? A los falsos maestros y a los falsos, las falsas enseñanzas. Y los describe a estos falsos maestros de diferentes maneras. Fieras ondas del mar que espuman con su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son los falsos maestros. Pero el verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Fíjense lo que estaba declarando Enoc en aquel momento. Enoc fue traspuesto. Es más, Enoc caminó con Dios y Enoc no experimentó la muerte. Fue llevado por el Señor. Pero lo que sí hizo Enoc fue profetizar, fue predicar, fue mandar un mensaje a la gente de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Y les dijo, el Señor va a regresar y va a juzgar la maldad de esta tierra. Y todos los acontecimientos del mundo que nosotros estamos viendo en este momento señalan a que Dios va a traer un juicio. Él ya ha dado su mensaje, Él ha mandado su palabra. Y lo que estamos viendo ahora con la amenaza de Corea del Norte, con sus pruebas nucleares y con la amenaza que están mandando estas pruebas nucleares y con el temor que tiene Estados Unidos que le mande un misil a Alaska o que mande un misil a Hawái o alguna de los países aliados que tiene ahí en el Pacífico, está preocupado. Y no solamente eso, Irán, otro país que está alojado con el poder nuclear y constantemente le está diciendo a Irán, a Israel, te vamos a destruir, te vamos a destruir, te vamos a destruir. Déjeme decirle, lo que estamos viendo en este momento, esas amenazas, esos rumores de guerra, son las señales que el Señor Jesucristo dijo, oirán de guerras y de rumores de guerra, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto va a ser el principio de señales, pero todavía no vendrá el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, pero será predicado el evangelio y después vendrá el fin. Y les dijo algo tremendo. Porque así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Enoc lo profetizó en aquel entonces. Y cuando nace su hijo, dice, después de ti, hijo, va a venir el juicio. Y cuando muere Enoc, viene el juicio. Cuando muere Matusalén, el año que muere Matusalén, en las rayitas donde hice ese estudio, en el año que muere Matusalén, ahí vino el diluvio.
En ese mismo año, y yo creo que fueron 7 días después de que murió Matusalén, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Y lo vamos a ver cuando veamos a Noé. Escuche, el Señor Jesucristo viene. ¿Está usted listo? ¿Usted está caminando con Dios? Porque la palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado. La palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 4 dice, y entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros los que vivimos seremos transportados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser llevados, sacados de este lugar. ¿Está usted seguro que el Señor Jesucristo llegara el día de hoy? ¿Usted se iría con Él?